¿De verdad usted cree que la diferencia que hay entre el amor y la aventura es una cuestión de minutos o de años? No, hay amores que duran 10 minutos y aventuras que duran 14 años y siguen siendo aventuras. La vida tiene que ser intensa, no extensa. La vida tiene que ser, y en cualquier caso es, corta, y por tanto tenemos que hacerla más ancha. Y si usted la ensancha fumando un poco, ¿qué importa que se dicen 3 minutos, que son lo que dicen además los americanos? Entonces no. Fumemos. ¿Usted viviría 1000 años? No viviría 1000 años porque me parece que la muerte no está mal pensada. La muerte da una intensidad a la vida. El hecho de que se cumpla un ciclo como en los demás seres de la naturaleza, como en un fruto que primero está en agraz y luego deja el verde y va madurando y llega el momento preciso, alto y exacto de la maduración y luego cae. La inmortalidad nos haría sentarnos, acomodarnos 1000 años por delante. Siempre diríamos, bueno, lo haré el siglo que viene, lo haré dentro de un par de siglos. No haríamos nada, nos pondríamos gordos como sollos, porque no se necesita tanto tiempo para hacer lo que de verdad tenemos que hacer, que es cumplirnos. ¿Le emociona hablar de la muerte? No excesivamente, solo me emociona en cuanto que es una parte en sombra de la vida, no más que hablar de la vida. ¿Y cómo se explica esta canallada que es la muerte? Bueno, supongo que no tiene explicación. Es un juego y las reglas son esas. El juego se termina. Bien, es verdad que no hemos sido nosotros los que hemos pedido jugar o participar en el juego, pero en cualquier caso, la regla es así. No se explica. Hay quien piensa que es la única verdadera injusticia, la muerte, que las demás, al lado de ella, son injusticias soportables. Señor Gala, ¿se arrepiente de haber nacido para morir? No creo que haya nacido para morir. Supongo que he nacido para vivir. Y no me arrepiento ya que estoy aquí. Quizá, si misteriosamente se nos pudiese consultar antes, quizá, digo, no es seguro, hubiese dicho no. Pero, puesto que el hecho está consumado, prefiero que tarde en consumarse del todo y estar. ¿A cuántas muertes ha sobrevivido usted? Pues hasta ahora, a todas. No han sido pocas. Hay mucha diferencia entre la muerte del niño o la del joven que fuimos y la gran muerte que a todos nos aguarda al final de este camino. Sí, hay una gran diferencia. Porque las muertes anteriores, si se puede llamar muerte, al paso de la infancia, al paso de la juventud, al paso de la adolescencia, han sido muertes asimiladas. Mientras que en la final, los asimilados, digamos, somos nosotros. Es un poco lo que sucede en el Apocalipsis cuando habla de la cena de Dios. Es una cena en que no se come, sino que se es comido. ¿Es más injusta la muerte de un niño que empieza a vivir que la de un anciano que ya ha visto todo lo que tenía que ver? Yo no estoy seguro de que el anciano haya visto todo lo que tenía que ver. No es que me ponga de parte del anciano, pero sí me pongo de parte de esos ojos demasiado humanos que intentan ser justos a la manera de los hombres, compasivos a la manera de los hombres. Yo estoy casi completamente convencido de que casi nadie que opina así se brindaría a sustituirse por un niño o por una mozuela en la flor de la edad. Creo de verdad que no entendemos bien la vida, que la vida no está hecha para ser entendida y que todo lo que nos parece injusto en ella, de alguna forma nuestra antropomensura, nuestra idea de configurarlo todo como nosotros lo vemos, nos lleva a ser injustos nosotros, no la vida. ¿La muerte es socialista? Qué idea. Bueno, en algún sentido, por lo menos es igualizadora. Toda la Edad Media se pasaron metiendo
a los poderosos, a los papas, a los obispos, a los reyes, en la danza de la muerte, en la danza macabra. Era un poco la venganza de los que, como les habían dado mala vida, ellos le daban peor muerte. Era el objeto continuo de las pinturas más que españolas, flamencas, y de los carnavales. Supongo que era un consuelo un poco infantil pensar, ahí sí que ya todos somos iguales, y además ellos pierden más porque tienen más. Claro. ¿Usted cree que los que tienen más temen más a la muerte? Convencionalmente siempre se ha pensado así, y puede ser que sea verdad. El dejar casi nada es menos doloroso, pero en el casi nada tenemos que incluir una cosa absolutamente majestática y fastuosa, que es la vida. La vida puede tener muchos adornos o pocos adornos, pero sea lo que quiera, es prácticamente lo único que tenemos. La hayamos llenado de lo que hayamos querido o esté vacía, vacía digo de contenido, es la vida. ¿Cuáles son sus grandes miedos, Gala? Para mí siempre ha sido la muerte y la locura. El segundo lo conozco un poco, el primero todavía no. Ya, sí, me parece que sí, que lo conoce usted un poco. El miedo a la muerte. Yo creo que no tememos al hecho de la muerte, y eso puede de alguna forma enmarcar el diálogo. No tememos al hecho de la muerte, tememos a esa especie de salto al vacío. Mire usted, en realidad solo lo desconocido nos parece terrible. Solo tememos lo que no comprendemos. Eso es lo que nos echa para atrás de la muerte. Esa agonía que desconocemos cómo va a ser. La palabra agonía viene del griego, que quiere decir lucha. Ese paso de aquí a allá. Ayer mismo me dijo alguien de Sevilla: don Antonio, ¿cómo no voy yo a creer en el más allá si vivo en el Cerro del Águila? Entonces, verdaderamente creo que en la muerte no hay ningún misterio. Probablemente llevamos un poco en la masa de la sangre ese temor al juicio eterno, al juicio definitivo, pero Dios no es un remunerador cruel. Si tenemos la idea católica de Dios, tendremos la idea católica de un Padre. Ese juicio infernal, esas postrimerías, ese enlutamiento de la vida, esa transformación de todo en un valle de lágrimas para irnos llevando hacia el valle de Josafat, eso no me gusta. Yo prefiero pensar en la muerte como en la primera noche, de veras silenciosa. Yo amo mucho el silencio. Como en una especie de viejo sillón en que uno se encuentra cómodo y se adormece. Prefiero pensar en la muerte como el final de una aventura extraña, de un recado que nos encomendaron sin pedirlo y que no sabemos si hemos cumplido o no. Yo creo que la muerte es justamente la terminación de todos los miedos. Se acabaron los miedos a envejecer, los miedos a perder lo que tenemos o la persona que tenemos, el miedo al desengaño, el miedo a un mañana que siempre está un poco al acecho con la escopeta cargada. A mí me parece que la muerte es mucho más simple. Es una mano apaga la luz y nos quedamos en la oscuridad maternal, en el olvido hasta de nosotros mismos, pienso, porque ya no seremos más Jesús Quintero o Antonio Gala o aquel que nos escucha. Yo creo de verdad que hay un verso que usted recordará de Manolo Machado que dice: hijo, para descansar es necesario dormir, no pensar, no sentir, no soñar. Madre, para descansar, morir. Me acuerdo en mi pueblo cuando alguien moría y decían la gente: pobrecito mío, ya descansó. Claro, sí. En Castilla se suele decir: en caso de duda, yo la viuda. Son palabras consoladoras, pero nadie quiere descansar. Normalmente, hace poco tiempo, una actriz se quedó viuda y por lo visto no se llevaba muy bien con su marido. Yo lo supe de una manera póstuma. Y al darle el pésame me dijo: no, hijo mío, no. Los dos hemos pasado a mejor vida.
Él está ya en el cielo y yo me he quedado en la gloria. De modo que realmente eso es una confirmación más de que se muere solo. De que se muere solo y en efecto provoca el dolor de los que quedan, de los que lo amaban, porque no entendemos la muerte, porque la ausencia definitiva es tan extraña. Eso, el abuelito se ha ido al cielo y el niño se queda perplejo pensando dónde estará el cielo y cómo se ha podido ir el abuelito al que había que llevar hasta al hacer pipí. Pero poco a poco va sustituyéndose. La vida con su revolera nos entusiasma otra vez, nos distrae, nos entretiene. Y es bueno que sea así. Pensar en la muerte continuamente no me parece sano. Sano está quien olvida. Entre otras cosas porque creo que no sirve para nada. Cuando llegue la hora de morirse, uno se tumba o no, y se acabó, porque la muerte es el acabose. ¿A usted no le parece la muerte fea? Yo creo que es que miramos la muerte desde la vida. La hacemos fea. La hacemos fea. No es fea ni es bonita, es fea la oscuridad, es fea la noche, es fea la misma vida, y sin embargo en la vida pueden suceder cosas atroces, pero no nos atrevemos a decir la vida es fea. No, la vida se pone de pronto un poco fea, pero la muerte no tiene por qué serlo. Pensamos, por ejemplo, en la Antártida, y pensamos en el terrible frío, pero es que pensamos en la Antártida desde nuestra mesa camilla. Yo no creo que sea fea la muerte, la hemos enfeecido quizá. Pero no hay otro gesto para pasar, no hay otro gesto que no sea el llanto desgarrado que en un niño, y estoy recordando mi infancia, era una cosa terrible. Y para el que se está yendo, imagínese escuchar el llanto y el desgarro y los gritos. Sí, yo creo que eso es una impertinencia, es una falta de solidaridad. Debíamos pensar que, en definitiva, el que se despide es él, y es él el que marca el tono. Cada día están más cerca los muertos de los vivos, ¿no? Quiero decir, los cementerios están en la ciudad. Sí, pero no me va usted a decir que ellos se han aproximado. No es creo. La ciudad que ha crecido, la ciudad que los invade también, y sin duda alguna, supongo que también está más caro el comprar un pequeño terreno, una pequeña finquita. Supongo que los vivos, y ya en el peor de los sentidos, los muy vivos, hacen negocio hasta con la muerte. La vida es insaciable. En Buenos Aires usted sabe que... Está rodeado. La Recoleta está completamente... Bonito cementerio. Bonito cementerio. Hermoso cementerio. Rodeado de restaurantes. Sí, sí, claro. Bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo es un hecho absolutamente común. ¿Y eso cómo lo ve? Yo no lo veo mal. La vida continúa. Me parece además que los vivos de alguna forma tienen la obligación de vivir por los muertos. Es una especie de doble vida ya, de duplicada vida. No está mal eso. Para sentir hay que comer, le oí decir el otro día a una viuda que estaba en el velatorio de su marido. Me parece que la vida y la muerte no se llevan tan mal como creemos nosotros. Me contó un enterrador que las viudas van al principio, pocos días, y que después... ¿Es natural? ¿También es natural? Yo creo que sí. ¿Usted cree que verdaderamente se puede uno vincular a algo tan concreto como una tumba, en la que ¿qué hay ya? Lo hermoso probablemente es el recuerdo. Y bueno, hay una canción que dice: el luto que es bien sentido se lleva en el corazón, no en el color del vestido. El luto va por dentro. La procesión en general va por dentro. Y habrá mucha gente que visite con frecuencia a los cementerios y que, bueno, considere eso un acto social. Usted sabe que en los países árabes los días de fiesta, los viernes, se va a los cementerios a merendar incluso sobre las propias tumbas. Yo encuentro que esa fusión de la vida, como decíamos al principio, ese no enfrentamiento, sino coincidencia, como la urdimbre y la trama de un tapiz, es una lección de sabiduría. A mí me da un poco de pavor ese rechazo
por los muertos que tienen los países muy desarrollados. Pienso en uno concreto. Ese funeral home, ese intentar que la gente ya muera en el hospital y no en su casa, y luego trasladarlo a los tanatorios, donde se quedan solos, fríos y no preocupantes. Yo casi prefiero esa muerte un poco vociferante nuestra, esos velatorios nuestros, esa sensación de desgarro nuestra, no esa frialdad tan antipática, esa toilette del cadáver, ese pintar y maquillar a los cadáveres. Yo recuerdo que una vez en un estado de los Estados Unidos, en un estado del centro, fui a visitar un funeral home y me encontré a un señor sentado, con un traje azul oscuro, fumando un puro y perfectamente maquillado. Y me dio tal impresión que retrocedí sin darme cuenta y me caí encima de un macizo de azaleas que había allí. No me gusta eso. Prefiero que la muerte sea la muerte, no ponerle miel por encima, porque no lo necesita. Quizá lo necesitamos nosotros, pero no la muerte. Pero a usted, Gala, ¿de verdad que le gustan los cementerios? Sí, me gustan mucho. Me gustan mucho. Mire usted, yo estoy tan hecho a la muerte que verdaderamente ya no la veo. Es como un aire. Respiramos y no lo vemos. No la huelo. Soy como una especie de perfumista que a fuerza de oler perfumes ya no distingue bien. Ni la saboreo. Pues como un experto en vinos, como un catador, que no necesita probar el vino para saber cuál es. Entonces los cementerios me dan un gran sosiego, me dan una gran paz, y me dan, por qué no decirlo, una gran esperanza. Y en todo caso es bueno irse acostumbrando. ¿Prefiere que entierren su cuerpo o que lo incineren? Creo que prefiero que lo incineren. Creo que la ceniza tiene un sentido. Y creo además que no quiero estar en un sitio solo. Quiero volver de alguna forma misteriosa a los sitios donde he sido relativamente feliz. A los sitios donde me he encontrado unido al universo. Quiero unirme realmente al universo. Dejaré una pequeña lista, si es posible. ¿Y quiere morir conscientemente, sabiendo que se está muriendo? No me importa. Hace poco tiempo ha muerto un buen amigo mío, un viejo, en todos los sentidos, amigo mío, de noche, y cuando han ido a despertarlo estaba muerto. Pensamos todos, no es mala muerte, pero ¿lo sintió? Eso no lo sabemos. Creo que en el último minuto el ser humano tiene como un deslumbramiento, se enfrenta por primera vez con él, sin las complicaciones y las contradicciones que ha habido en la vida, y yo creo que elige. Es ese minuto único en que de verdad es libre de aceptar, quiero decir, y acepta. Tengo una gran confianza en eso. ¿Tiene pensado su epitafio? No soy partidario de los epitafios, pero con frecuencia he dicho que me gustaría, uno, murió vivo. Me parece que es lo mejor que se puede desear. Estar vivo, rotundamente vivo, hasta el final. Creo que a los medio muertos ni la muerte los quiere. Bueno, usted estuvo una vez, y perdone que se lo no, recuerde. No importa. Estuvo una vez en la frontera, ¿no? Vivió la experiencia de vida más allá de la vida. Sí. Y no fue una experiencia desgarradora. Coincido con los que dicen que hay un túnel y una luz al final. En efecto, así lo vi yo. Y coincido con los que dicen que la vida nos pasa como en una película, toda nuestra vida, en unos instantes, no hace falta más. Sucede como en los sueños, que es un poco todo sin pies ni cabeza. No coincido en lo de los hechos importantes ni en la forma. Es decir, mi vida no pasó como momentos sucesivos, sino como una especie de retablo gótico que cuenta la historia de un santo. Estaban todos los momentos simultáneamente exhibidos. Y me sorprendió algo. No estaban los momentos que yo he considerado importantes de mi vida. Estaban momentos cotidianos, gestos cotidianos. Y lo que sí vi
Lo que sí sentí, más bien, es una sonrisa en el aire. ¿Usted se acuerda del gato de Cheshire, de Alicia en el País de las Maravillas? El gato aparecía de una manera muy extraña. Primero había la sonrisa, luego aparecía el bigote, luego la boca, la cabeza, el cuerpo, la cola. Y para desaparecer era igual, desaparecía primero la cola, el cuerpo, la cabeza, el bigote, y se quedaba la sonrisa. Esa sonrisa sentí. Y fue plácido decir, bien, vamos. Luego nos fuimos. ¿No será que se recuerda lo efímero? Probablemente sí. Efímero es todo, yo creo. Pero somos un poco ambiciosos, como los grandes imperios. Hacemos templos, palacios, construcciones. Y luego todo acaba enrasado con la tierra, en las ruinas. Y el polvo es lo que lo sostiene luego, como el que se echa a dormir suavemente una siesta. Supongo que el polvo y la adelfa, que es la triunfadora de las ruinas de nuestra tierra, es lo importante. Con lo que vio y lo que sintió, ¿le hace o le hizo concebir esperanzas de que pueda haber otra vida? Yo creo que las esperanzas esas ya las tengo. Puede haber la vida. La vida. Si pudiéramos hablar de vida con minúscula y con mayúscula, yo diría que aquella es la vida con mayúscula. Es la fusión con las vidas anteriores, con la fuente de la vida, con el río interminable y manso de la vida. Yo creo que la naturaleza, o quien la haya creado, es demasiado buen economista como para malgastar. Había una ley que usted recordará del colegio, que creo que era de Lavoisier. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y en el fondo es lo que dice la Iglesia Católica, sin querer decir eso, pero lo dice. Vita mutatur non tolitur. La vida no se quita, se cambia. Eso es lo que yo presentí y eso es lo que yo creo. ¿En esos momentos le dio gana de confesar? No, ninguna. Por otra parte, tampoco tenía ocasión porque fue demasiado fulminante. Entré en coma, que es esa suave anestesia de la naturaleza, porque ella sí es partidaria de eliminar el dolor lo más posible. Entré en coma y bueno, la confesión ya no tenía lugar. Pero no sentí la necesidad. Me parece que si Dios es, como se nos ha dicho, Dios no necesita de intermediarios. Y sobre todo en ese momento final, la criatura y el creador, si existe, serán la misma cosa. ¿Y no le da vértigo pensar en la eternidad? Nuestros ojos son humanos y la eternidad no está hecha para ojos humanos. El mismo vértigo podía darnos pensar en las inmensidades, en el infinito del cosmos, en los agujeros negros, en los cientos de millones de galaxias. Levantar los ojos y ver eso también da vértigo. No es solo la golondrina que toma cada 100 años un granito de arena y se lo lleva en el pico y vuelve a los 100 años y así hasta que se acabe una playa. Todos esos son comparaciones de ejercicios espirituales. Su fin es asustar. Recuerdo que un enfermo terminal me dijo que se muere como se vive. Supongo que se refería a la naturalidad, no a la forma en que se ha vivido. Ese refrán de quien mal anda, mal acaba, yo no lo creo. A mí me parece que la muerte es una aliada, que la muerte es buena, favorecedora, eximidora de temblores y de temores. Lo que sucede es que no tenemos experiencia. Yo tengo un poquito de experiencia, pero muy poco. Y con la que tengo, puedo decir que estaba de acuerdo y que en el fondo, sí, estaba muriendo como había vivido. Desde aquí, exige desde aquí que no le alarguen artificialmente la vida. Eso es un viejo problema. Fíjese que yo creo que el ser humano tiene derecho a la dignidad de la muerte y a que se le eximan de dolores inútiles.
Hay dolores sutiles, dolores como el del parto o como el que produce una enfermedad o una operación quirúrgica para salir de esa enfermedad. Esos son dolores de la vida. Pero cuando el dolor se vuelve como un barco con velas negras desplegadas hacia un callejón sin salida, eso hay que evitarlo. Yo estoy completamente convencido de que el Estado hace mal en eso. El Estado tiene la obligación de mejorar la vida y de mejorar la muerte. Creo que todo vivo tiene derecho intransferible a su vida. Y creo que todo agonizante o todo moribundo tiene derecho intransferible a su muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hará el Estado? Por una especie de hipocresía, de querer lavarse las manos en esos extremos. Fíjese usted que los Estados normalmente, o la sociedad, deja morir de hambre a millones de seres, declara guerras atroces, es genocida, se desentiende de los viejos, se desentiende de los enfermos o hace mal sus obligaciones de seguridad social y de sanidad, autoriza la pena capital. Y sin embargo, ante la eutanasia, siempre vuelve la cara, se desentiende, no quiere saber nada, no autoriza. Es el mismo problema quizá de los médicos, su deontología no les permite ayudar a morir, entonces se hace una especie de lucha individual, de satisfacción personal en mantener a ese enfermo vivo más tiempo. Me desagrada profundamente eso y en cuanto a mí se refiere, quiero morir como he vivido, con la dignidad que he aspirado a tener y no intubado y transformado en un extraño aparato. ¿Usted fijará su muerte? ¿El momento? No creo. Simplemente yo insisto en mi petición, que ya he hecho por escrito, de que cuando la vida ya no me valga en el sentido de servir y en el sentido de acompañar, cuando la vida me considere ya un despojo, cuando la vida me deshabite, quiero salir desahuciado de la vida lo más rápidamente posible. ¿Qué le dice usted desde aquí al desesperado que invoca la muerte? Al que la invoca solo. Ese todavía está lleno de esperanza. Lo único que le digo es que espere todavía más. No más tiempo, sino con más intensidad. El fracaso no significa nada. El fracaso es solo volver a empezar. El fracaso es simplemente unos puntos suspensivos o un punto y aparte, pero la lectura sigue, la página sigue. Yo, a veces, en un momento muy triste de mi vida, usted se ha acercado bastante también a ese momento, ha tenido también el suyo. Yo me ofrecía de verdad cada noche para morir en sustitución de gente que tenía más vínculos, más raíces, de padres que tenían responsabilidades. Y me ofrecía de todo corazón. Y adoptaba la postura que quería tener con la muerte. No fue recogido, no fui escuchado, no sé a quién me ofrecía. Pero invocar la muerte no sirve. Hay que invocar la vida. Nos enseñan, por cierto, a vivir, pero no a morir. Es difícil enseñar a morir. Yo creo que eso hay que improvisarlo. Mishima, que se suicidó, que se hizo el harakiri, los samuráis, recomendaba siempre pensar unos minutos cada día en la muerte, porque era la única manera, decía él, de no temerle. Y en la muerte en unas circunstancias casi siempre catastróficas. Él, cuando se suicidó, dejó un papel escrito, diciendo: la vida del hombre es limitada, pero a mí me gustaría vivir siempre. Y se suicidó acto seguido. Es decir, que ese pero, esa adversativa, debe entenderse en que él creía que hubiese preferido la vida humana
pero que pasaba a otra vida distinta. Y eso también pienso yo. Hay quien piensa que el suicidio es un asesinato contra uno mismo, pero hay también quien piensa que el suicidio puede ser un acto civilizado en algún momento. ¿Usted qué piensa? Bueno, usted sabe que alguien dijo que filosóficamente no había más que un problema, si suicidarse o no. ¿Camus? Sí. Es decir, si existe la muerte de antemano, la elección está clara. O uno, si quiere, adelanta la hora de la muerte, o uno le da a su vida un sentido que la muerte no pueda, de ninguna manera, amenazar, que sobreviva a la muerte. Yo comprendo perfectamente el suicidio. A mí me parece a veces que el suicida es como alguien que quiere salir de una habitación por una puerta que solo está pintada. Pero hay momentos en que la vida es tan gravosa, en que la vida es tan aparentemente inútil, que sí se tiene la idea de que quizá lo mejor sería salirse de la cancha. Los adolescentes suelen tener esa tentación, porque tienen quizá un exceso de vida. Cuando la vida se hace más escasa, también la administramos con más cuidado, es natural. Me estoy acordando de una noche que habló de que casi todo en nosotros es sexualidad, ¿no? Sí. Y por otra parte, en fin, sé que ha habido mucha gente que cuando han dejado de funcionar, cierro comillas, sí, pues eso, se han quitado la vida. Uh-huh. El sexo es cierto. La bandera de la muerte. Es cierto. Tenemos buenos ejemplos. Hay ejemplos egregios. Uh-huh. No los citemos, pero hay ejemplos egregios de suicidas porque habían perdido lo que creían que era la única fuerza vital. Yo no creo que la fuerza vital se pierda. No lo creo, o por lo menos no del todo. Y por otra parte, usted sabe que la muerte tiene una sexualidad sobreañadida, también es erotizante. Hay como una especie de represalia que surge ante la muerte para amar más. La muerte puede llegar a ser una exaltación de la vida. Yo estoy completamente convencido de que la vida no se puede considerar como un pasillo que nos lleva a la muerte. La vida es un verdadero cuarto de estar, es una casa entera, es también un dormitorio. La muerte está al final. Y pensar en ese final nos enardece. Yo creo que esos suicidas son comprensibles como otros suicidas. Yo comprendo que haya gente que de repente, como un huésped de un hotel, cuelgue un cartelito de la puerta diciendo: estoy cansado, voy a dormir, no molesten. Lo entiendo. Y lo entiendo a esas horas un poco vitales, como la primavera, que parece que subraya un poco más las carencias. Y la vida, por otra parte, a veces se hace tan fría, tan distante, que nos va matando un poco. Y el paso de la vida a la muerte es muy breve ya, es atravesar simplemente un umbral. Querer vivir es siempre querer vivir más. Y sería probablemente lo que diría un niño: ¿qué es vivir? Y el niño diría quizá vivir más, meterse en la vida hasta los dientes, no ser testigo de la vida. Yo creo que la madurez comienza en el momento en que uno empieza a comprender su muerte. Creo que admiro profundamente al hombre que en el último tramo de la cuesta abajo, ya solo compañero de la torpeza y de la inutilidad y de un dolor no demasiado digno, ponga fin con gallardía a su vida. Escrito de algún suicida famoso. Me parece que el suicidio ha de ser comprendido. No somos nadie quien para perdonar al suicida, pero sí es cierto que ni el sufrimiento ni la pena conducen a la muerte. Eso es cierto. Unas veces nos matan y otras nos matamos.
sí, de todo hay. Hay muertes violentas y hay muertes, esas muertes que llamamos naturales, que son las muertes como por consunción, porque algo funciona mal, porque esa muñeca que sabía decir papá y mamá perdió el resorte de su barriguita y ya no dice nada. Pero en el fondo, cualquiera que sea el origen de la muerte, hasta el de las guerras, en que se muere por ideologías que no son nunca nuestras, cualquiera que sea, siempre se muere solo. Decimos con frecuencia, nacemos solos y morimos solos. No se nace solo. Se nace de una mujer con una vinculación tremenda, imposible de imaginar a uno, y sin embargo sí se muere solo. Por mucho que se muera entre gente, quien se muere es uno. Los demás están allí, pero no se mueren. La muerte más absurda quizás sea la guerra, ¿no? La guerra es, se dice, la orgía de la muerte. No, estoy completamente convencido de que la muerte no quiere las guerras. La muerte no quiere un exceso de trabajo. La muerte no quiere hacer horas extraordinarias. La ponen, y sin paga, a hacerlas. ¿Qué piensa de la pena de muerte? Mire usted, por muchas facultades que intenten arrogarse los estados, la única justificación y la única misión que los mantiene es la de mejorar la vida de los ciudadanos. En su nombre, en nombre de esa misión, no se puede legalmente matar, ni por escarmiento, que sería un escarmiento póstumo, ni por ejemplaridad, ni por sostener una ideología, ni por vengarse de algún delito político cometido, ni por proteger el honor nacional, por nada. Da igual que se trate de generales cubanos o de menores norteamericanos, de criminales terribles o de terroristas. La sociedad posee otros mecanismos de autodefensa y son a los que debe recurrir el Estado. Y ningún mecanismo de autodefensa es la convicción ni un argumento. La pena de muerte es simplemente un crimen en cualquier circunstancia, bajo cualquier gobierno, con cualquier intención. La pena de muerte siempre, en todo caso, es un crimen de Estado. Me gustaría que nos hablara de las ciudades de muertos, de la gente que viven sin esperanza, de los que empiezan a morir cuando dejan de vivir, cuando empiezan a dejar de vivir. Sí, esos son los muertos vivientes, los que han agotado la vida sin vivir, los desazonados, los desganados, los tediosos, los que viven de trabajos que no los ayudan a cumplirse, ni los ayudan a realizarse, los que sufren de rechazo y de aburrimiento. Eso es tremendo. De eso sí que se debía ocupar la sociedad. Más que de enseñar a morir, porque a eso no se aprende, de enseñar a vivir, que yo creo que eso sí puede aprenderse, y de favorecer las circunstancias de la vida, que es su obligación. Yo creo que hay gente que sobrevive, pero que ya no vive. Yo detesto el verbo sobrevivir. Me parece un verbo muy feo, porque hasta el final la vida nos mantiene, la vida nos inunda, la vida puede cantar en nosotros si no la amordazamos, si no la maniatamos. Yo creo que todas las penas que podamos sufrir en la vida, en el fondo, producen el efecto de un tóxico, que nos van inmunizando contra ese tóxico si lo tomamos en pequeñas dosis. Todo el que sobrevive después del sufrimiento, incluso el que está inmerso en el sufrimiento, me parece un poco como un dios. Porque la llama ilumina y quema al mismo tiempo. El brillo y la quemadura son hermanos, se parecen mucho. Lo que pasa es que no acostumbramos a distinguirlos bien, como no acostumbramos a distinguir bien la muerte de la vida. Yo creo que no se es Dios por haber comido
del árbol del bien y del mal, seréis como dioses. Se es Dios por haberse fundido de verdad con la vida. Se es Dios porque uno ya al final empieza a transformarse un poco en animal, un poco en vegetal, un poco en piedra fría, juntando todas las vidas. Eso es lo que yo admiro, a eso es a lo que yo aspiro. ¿Usted cree en la reencarnación? De momento no tengo pruebas ni en contra ni a favor, pero lo que sí puedo decirle es que yo me encuentro en este momento decidida y ferozmente yo mismo. Supongo que la reencarnación será así. No se tratará de oír ecos de otra vida ni aprovechar experiencias de otra vida. El fenómeno ese de lo déjà vu, que parece que es una terminología habitual e internacional, de lo ya visto, es otro fenómeno, es otra cosa, es otra circunvolución cerebral la que funciona. A mí me han dicho siempre que he tenido vidas anteriores, que he sido personajes, incluso alguno conocido, anteriores, pero yo no tengo la prueba ni me están ayudando nada. Verdaderamente, todo lo que sé lo he tenido que aprender primero. No tengo ciencia infusa. La vida es sueño, como dijo el clásico, un sueño del que nos despierta la muerte. Somos sonámbulos que ignoran que sueñan. A mí eso me parece una frase que hizo Fortuna, lo de la vida es sueño, pero me parece una terrible inexactitud, en todos los sentidos. Porque la dijo Calderón, recogiéndola, pero la publicó, la publicitó, como se diría ahora él, y se equivocaba porque Calderón era el defensor del libre albedrío, es decir, si soñamos en un sueño no hay libre albedrío ni se nos puede sancionar de ninguna manera por ello. Es decir, de alguna forma Calderón tenía una cierta empanada mental en la cabeza. Pero aparte de eso, es que me parece que lo único real es exactamente la vida. Sueño es lo que ponemos nosotros alrededor de la vida, pero lo absoluto es la vida. Sueño es la exaltación falsa de la vida, la apariencia, la productividad, el consumo, la adoración de la juventud por sí misma, el esplendor fingido, lo superficial, la actividad agotadora, ese saber y ese correr hacia no se sabe dónde y no se sabe cómo vamos a llegar. Todo eso sí que es sueño, toda esa parafernalia que rodea a la vida, que es el eje imperturbable, impertérrita. Yo le aseguro que cuando veo todo esto, me dan un poco ganas de morirme a ver si cambiando de postura se mejoran las cosas. Y entre otras cosas, desde luego, porque la muerte dura muchísimo más que la vida. El ir perdiendo el gusto por las cosas, eso es ir preparándose para la muerte. Quizá. Es algo sabio de la naturaleza. Quizá la naturaleza nos lleva un poquito hacia la salida. Uno está como en una sala de espectáculos, como en un cine, un poco a oscuras, viendo una película, y de pronto el acomodador levanta una linterna, le hace un gesto y le señala la salida. Con suavidad. Y hay que irse de ese cine sin pisar a los que están alrededor, a las butacas próximas, salir con delicadeza. Supongo que esa es la única manera de elegancia. ¿Cambia la visión de la muerte con el paso de los años, Gala? Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Entre otras cosas porque la gente muy joven no tiene idea de la muerte. La gente muy joven no se va a morir nunca, aunque se muera, aunque le caiga una teja de pronto y se muera. Mientras que la gente ya mayor ve la muerte de otra manera. Somos los novios de la muerte, permítame decirlo, como los legionarios. La muerte es nuestra prometida. Está al final del camino. Lo que sucede es que no sabemos cuánto dura el camino. Y probablemente esperamos que ella esté al final, es decir, a la vejez. Pero, ¿y si ella anda a la inversa el camino que nosotros recorremos? Viene la prometida, nos pone una mano en el hombro, nos toma con una mano la suya, nos mira a los ojos y dice, vamos. Estamos en ese camino entreteniéndonos, distrayéndonos un poco con la música, con las flores, con el amor, y es hermoso que sea así. Es hermoso mirar el camino. Creo que lo importante es el camino, más que la llegada. En la vida la llegada es también el camino. Pero la edad no importa. Desde el principio hemos dicho que la muerte era socialista, y no solo con las clases sociales, sino con las edades.
y las castas también. Y los que no nos resistimos a la idea de la muerte, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues esperar sentados. Antes o después les llegará, pero sin temor. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el temor a algo que es natural? ¿Por qué someter al final al ser humano a una prueba más dura que la vida? Será por soberbia, ¿no? ¿Ha visto usted cómo mueren los animales? ¿Con qué naturalidad mueren? ¿Cómo se recogen en sí mismos? ¿Cómo se apartan del tráfago, de los líos vitales, de las costumbres y se arrinconan para morir tranquilos? Es el dolor anterior, es la lucha anterior la que nos asusta, pero no el hecho de la muerte. Sí, tan tremendo que se acabe el cuerpo, el trabajo, las ideas. Pero hay un tiempo para todo, hay un tiempo de sembrar y un tiempo de recoger, hay un tiempo de amar y un tiempo de morir. Y su cuerpo, que dice usted que es penoso que se acabe, se va poco a poco oxidando, poco a poco desentendiendo de usted, y llegará un momento en que note que no está mal morir, que no es un mal invento. Pero hombre, si existe la vida eterna, ¿por qué tenemos que pasar por el trago de la vida y la muerte? Estaríamos mejor. Desde siempre, antes de haber venido, haber ido. Sí. Pero es lo mismo que usted dice, si existe la muerte y la gente se mata en accidentes, ¿cómo es posible que los chicos jóvenes vayan en moto o los padres les compren a los hijos coches para que acaben matándose? No, la vida tiene sus normas, la vida tiene su gozo, la vida tiene su satisfacción diaria, y para el que sea una satisfacción de la velocidad no debe privarse de ella, aunque le cueste la muerte. Porque el precio de la muerte es simplemente la vida. ¿Qué es lo que más sentirá dejar de esta vida cuando llegue lo que tiene que llegar? Yo creo que la esperanza, si es que la esperanza no me va a llevar de la mano hasta más allá de la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Solo espero no estar allí cuando suceda. Hombre, yo puedo tranquilizarlo en eso. Me parece que la frase de Woody Allen, que es muy graciosa, pero puede estar tranquilo. Cuando la muerte esté, no estará él. Y cuando él esté, no estará la muerte. ¿Se da usted cuenta que si le doy un tiro ahora mismo, esta entrevista sería su último testimonio? Sí, sería una entrevista sonada en todos los sentidos. Pero ya me he asegurado de que usted no lleva pistola.